Hola, en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de salud mental y cómo poder mejorarla, así que les dejo el link aquí para que puedan verlo si es que no pudieron. Y hoy conoceremos acerca de la microbiota. Para eso nos contactamos con una nutricionista inmunodigestiva. Ella es Claudia Valdebenito Kelly y nos va a explicar cómo funciona nuestro intestino, qué es la microbiota, cómo tratar enfermedades autoinmunes a través de la alimentación y mucho más. Así que no se lo pierdan y quédense aquí conmigo. Mi nombre es Laura y soy una trasplantada. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos para comenzar ya este nuevo capítulo. Oye Clau, yo te contaba que estamos haciendo unos capítulos enfocados acerca de hacer un inventario de nuestras vidas. Ese inventario va a ir por partes, porque la idea es que aprendamos a hacer cambios de hábitos, pero que queden, que se preserven en el tiempo. Entonces, la manera como óptima que existe, pensando en el método Kaizen, que es un método japonés, está basado en cómo funciona el cerebro. Tenemos que hacer esos cambios de a poco y por partes, porque si lo hacemos todo así de una sola vez, como que uno colapsa y el estrés aumenta y al final uno abandona. Entonces la idea es ir de a poquito y que sean cambios que no modifiquen nuestra rutina, como para que no sea un impacto, como que camufladamente se vayan metiendo en nuestras vidas. Hemos visto distintas áreas. En el primer capítulo hablamos del cerebro. De hecho, en el video anterior fui donde una psicóloga, es Liliana, y ella nos ayudó un poco como a entender cómo funciona esto de las crisis de pánico, por qué abandonamos los hábitos, o por qué no queremos ir al psicólogo. Vimos todo ese tema, como hacernos cargo del área de nuestra mente. Y ahora nos tocaba el área de la alimentación, que igual es súper importante. Pues por eso... Sí, por eso yo te contacté, porque yo igual les cuento un poco acerca de mi historia y estoy tratando de mostrar a las personas que me ayudaron a sentirme mejor como estoy ahora. Entonces la idea es que las personas puedan ver este video y saquen algo bueno, y tengan más información para prevenir enfermedades, o si ya, pucha, lamentablemente le declararon una, pueden hacerlo un poco más llevadero o incluso mejorar, porque a través de la alimentación se puede disminuir los síntomas, es muy importante. Entonces, para empezar, yo te quería pedir a ti si es que nos podías explicar qué es esto del eje intestino-cerebro y cómo influye la alimentación en nuestros cuerpos. Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Es un tema que en los últimos años ha ido tomando mucha relevancia con los últimos estudios, ¿cierto? El descubrimiento de que tenemos esta microbiota que ejerce un rol tan importante en nuestro organismo que regula muchas funciones, ¿ya? Por mucho tiempo se pensó que el cerebro era el que mandaba todo dentro de nuestro cuerpo y que era él el que enviaba, por ejemplo, señales hacia los diferentes órganos o sistemas, pero en los últimos años también se ha ido tomando mucha relevancia y se ha ido comprobando de manera más como empírica, por así decirlo, que esta comunicación no es solo desde el cerebro hacia los intestinos, sino que es una comunicación que es bidireccional. Claro. ¿Qué significa esto? Tenemos sustancias que se producen en el cerebro y que viajan a los intestinos a tener ciertos efectos, y por otro lado, hay muchas otras sustancias que se generan en los intestinos y que viajan hacia el cerebro. Por lo tanto, nuestros intestinos son considerados nuestro segundo cerebro, Claro, ¿ya? sí. Por la cantidad de neuronas que tiene. Por ejemplo, señalar que más del 90% de la serotonina, que esta hormona, es cierto, que nos da la tranquilidad, la hormona de la felicidad, se produce en los intestinos. Y está relacionado también con que tengamos esta microbiota, que son estos microorganismos, ¿cierto? En equilibrio, en buenas condiciones, bien alimentados, y por eso hoy en día cobra tanta relevancia una buena alimentación, Claro. una microbiota en óptimas condiciones, evitar la disbiosis, ¿ya? De la que se habla tanto también hoy en día. Cuando está esta alteración de la microbiota normal que debiera existir, por Claro. ejemplo, en los intestinos, hablamos de disbiosis. Entonces, este eje es, tiene muchas formas de comunicarse a través de hormonas, a través de sustancias, a través de
citoquinas, también participa el sistema inmunológico, el sistema circulatorio, porque todos ellos confluyen para que se pueda dar esta conexión bidireccional, ya que es súper importante que lo tengan presente, porque en esto el intestino es parte crucial de nuestra salud. Claro. Eso podría decir. O sea, es que es súper, súper mega importante. Y bueno, yo creo que muchas personas cuando vean este video les va a sorprender lo que tú nos acabas de decir con respecto a la serotonina que se produce en los intestinos. O sea, toda la gente la asocia al cerebro. Y eso también explica el por qué a veces hay cosas que comemos y sentimos placer con ciertos alimentos. Bueno, más allá de que igual cuando uno lo come, las papilas gustativas, es todo un proceso. Pero es realmente sorprendente cómo el intestino está involucrado en esas sensaciones. Siempre pensamos que los intestinos eran parte del sistema digestivo y que su única función era, aparte de absorber los nutrientes, expulsar los desechos. Pero al menos hasta cuando yo estudié 20 años atrás, jamás hablaron de la microbiota, jamás se habló de estos ejes, y son estudios como recientes, o sea, son conocimientos nuevos que están todo el día avanzando. De hecho, la microbiota más estudiada de nuestro cuerpo es la microbiota intestinal, pero tenemos microbiota en todas las partes de nuestro cuerpo. En nuestra piel. Boca, el estómago, la piel, y cada una tiene una función, o sea, es como que dependemos de las bacterias que colonizan nuestro cuerpo. Estamos poblados de seres que pueden actuar a nuestro favor o también en nuestra contra. Está como uno los alimente o sepa convivir con ellos, o sea, vivir como en sintonía con esos cuerpecitos chiquititos que viven con nosotros, que son otros seres, pues, que son parte de nosotros. Que importante e interesante, pero después vamos a ver como más detalle para que podamos describir qué es la microbiota y la gente conozca más cosas al respecto. Entonces estábamos viendo el eje intestino-cerebro y bueno, y que el intestino, aparte de absorber nutrientes, está conectado y tiene una función bidireccional con el cerebro. Eso ya quedó súper claro. Ahora, vamos a la parte de la microbiota ya, como al detalle. ¿Qué es la microbiota? ¿Cómo la podemos definir en palabras simples como para que lo puedan entender? En palabras simples, la microbiota son todas las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos incluso, que van a colonizar una parte específica de nuestro cuerpo, ¿ya? Y esto, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque, por ejemplo, la microbiota que tenemos en nuestra boca es diferente a la que está en el estómago, es diferente a la que tenemos en la piel, es diferente a la que está en los intestinos, ¿ya? O en el sistema reproductor, por ejemplo, tanto masculino como femenino. Y dependiendo del lugar donde está, va a ser la función que van a cumplir. Lo otro importante es que no es que la microbiota de mi boca esté separada de la del estómago, del intestino, están todas interconectadas. Por lo tanto, si yo altero la microbiota de la boca, si altero la del estómago, si altero la del intestino, se me altera toda la microbiota, ¿ya? Es tan relevante cómo se comunican y las funciones que cumplen en nuestro organismo, que de verdad yo creo que cuesta incluso poder imaginárselo, porque es algo que es realmente así como muy extraordinario, por decirlo de alguna manera, que cumplan tantas funciones estas bacterias, ¿cierto? Principalmente que nosotros no vemos, pero que de ellas depende el estado de salud o el estado de enfermedad en el que nosotros estemos. Increíble que lo que dices tú es algo que no vemos y es primordial, o sea, es lo que rige nuestras vidas, po, y que están todas conectadas, po. Como comentabas tú, yo creo que más de alguien le ha pasado que toma antibióticos y colapsa todo el cuerpo. O sea, están combatiendo una enfermedad, pero tienen problemas en su boca. Algunas personas, mujeres sobre todo, tienden a hacer infección urinaria después, porque también tenemos microbiota en la zona genital, o sea... Hongos, muy habitual, claro. Diarrea. ¿Y es por qué? Porque así como matamos los bichos que podemos tener, por ejemplo, en nuestro sistema respiratorio, esos mismos antibióticos también matan la vida que tenemos en nuestros intestinos,
¿ya? Y eso hace que aumenten las poblaciones malas que nos colonizan, no es que nos llegue justo en ese momento otra bacteria, son bacterias que están en nuestro cuerpo, pero que viven de manera mutual o simbiótica Sí, con nosotros. en un equilibrio, pues, y si se rompe ese equilibrio nos enfermamos, nos hacen Los daño. antibióticos son el peor enemigo de la microbiota. Y hay que pensar que hoy en día igual los antibióticos se utilizan con mucha frecuencia porque la gente va al doctor cuando está resfriado y que esperan el antibiótico, porque si no la gente no se va tranquila, ¿ya? Así es. No se van tranquilos si le dan solo paracetamol o le dan algunas medidas higiénicas o de reposo. La gente espera el antibiótico y no saben lo mal que se le hace. Sí, existe un poco una estructura como sociedad de que un buen médico es el que le da a uno los medicamentos, como si un médico no le prescribe como los remedios, ay, qué malo, como que no pescó y hoy me dijo que reposara y que comiera, no sé, más verdura y que tomara agua. Malo el médico. Y en realidad, claro, normalmente un médico que evita el antibiótico precisamente lo hace pensando en eso, en la microbiota y en que no bajen las defensas. Así es. Pero la gente igual se automedica mucho. Ahora con esto de los medicamentos de feria. Todavía no está como la conciencia de esta microbiota. Es como te digo, son temas que a lo mejor se están manejando más a nivel del área de la salud o las personas que están como más interesadas en cuidarse, en que están buscando esta medicina como más integrativa, más funcional, pero a nivel generacional o poblacional, la gente no maneja mucho esta temática. Y de hecho les cuesta mucho también imaginársela. Que te digan que tienes los intestinos llenos de bacterias es algo así como para que te huele nos asusta cerebro. Porque decimos, no, es que aparte que no los vemos porque no tenemos esa evidencia, así como ya lo estoy viendo. Nos dicen que tenemos bacterias y de hecho uno piensa en bacterias, piensa en algo malo y de hecho la mayoría de las bacterias son buenas. O sea, como que los virus suelen ser como los malos dentro de lo que son como los microorganismos. Pero aún así, también dentro de la microbiota encontramos virus, por ejemplo, dentro de las bacterias, son unos virus así como que viven como muy camuflados, pero también son parte de nuestra microbiota y viven ahí como en una comunidad. Y la idea es que podamos vivir todos ahí como en equilibrio, si es como eso. Sí, hay que aprender a querer a nuestra microbiota. Quererla, o sea, validarla, saber que existe para saber también alimentarla. Claro, y saber no escucharla a veces cuando te pide azúcar. Porque yo digo, no, ya mis bacterias, las bacterias malignas me están hablando y me piden azúcar. Esa en particular puede ser la cándida de la que tanto se habla, que sí, efectivamente produce esos ataques de ansiedad de comer cosas dulces. Sí. Ya, eso igual está comprobado. Sí, he leído respecto a la famosa cándida y lo manipuladora que y pide azúcar y aparte es como un círculo vicioso porque uno va comiendo más azúcar y como que más bajan las defensas y más desórdenes hay. O sea, es como un ciclo del nunca acabar. No, pero bueno, ahí de a poquito vamos a ir viendo cómo luchar contra ellas y cómo alimentar a las buenas para disminuir a esas malas. Pues. Eso yo creo que es como lo primordial. Ahora, con respecto a lo que tú me cuentas de la microbiota, vámonos y creo que es importante a saber cómo puede afectar a nuestra salud, cómo puede terminar, por ejemplo, en una enfermedad autoinmune el tener problemas en nuestra microbiota. Ya. Eso también es un tema muy gigante. Buena pregunta. Sí. Y ahí tenemos que irnos un poquito más atrás para primero entender cuál es el rol de la microbiota en nuestro cuerpo. Ya hablamos de que se generan hartos productos, ¿cierto? Hartas sustancias que están en comunicación también con el cerebro, pero la microbiota, en este caso la microbiota intestinal, es parte de la función de barrera intestinal, ¿ya? Nuestros intestinos son la puerta de entrada tanto para los nutrientes como también para las cosas negativas que vienen en la alimentación, que pueden ser bacterias patógenas, pueden ser xenobióticos, que son contaminantes. Insecticidas de los alimentos. Sí, los pesticidas, todos estos ingredientes que le ponen a los alimentos que uno lee son casi puros productos químicos, los endulzantes artificiales también. Todo eso, ¿ya? Podría dañar nuestra barrera intestinal, puede dañar
esta mucosa que nosotros tenemos en los intestinos y que en conjunto con las células intestinales y en conjunto con otra sustancia que se llama mucus, forman toda una pared, ¿ya?, que evita que estas cosas que van en la alimentación ingresen al organismo, ¿ya? Entonces, tenemos células, que son las células del colon principalmente, que están así pegaditas una al lado de la otra. Sobre estas células, que son las que están en contacto con el lumen intestinal por donde van pasando los alimentos, tenemos una capa de mucus que evita, ¿ya?, o le hace más difícil la pasada a las bacterias patógenas hacia el interior del organismo, y en ese mismo mucus están nuestras bacterias buenas. Hay muchas bacterias buenas que están ahí. Entonces, todo esto, de manera simbiótica, hace este proceso de barrera o de protección. Cuando esto se pierde por la alimentación, por agentes estresantes, por contaminantes, ya perdemos estas uniones, estas células que están pegaditas se abren más de lo habitual, perdemos esta capa de mucus, se altera este proceso y empiezan a pasar desde el lumen intestinal, que viene, ¿cierto?, en conjunto con la comida, con la alimentación, ingresan como al interior del cuerpo, por así decirlo, que se llama lámina propia. Lo que está debajo de las células intestinales del colon, de los intestinos, se llama lámina propia. Y ahí nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico. El 70% de nuestro sistema inmunológico está en los intestinos. Entonces, ¿qué va a hacer este sistema inmunológico con estas bacterias que siguen, ¿cierto?, esta microbiota que sigue haciendo de defensa? Tratan de eliminar lo malo, ¿ya? Pero llega un momento en que esa eliminación no es suficiente y se empiezan a activar otros mecanismos de defensa, y ahí entra el sistema inmunológico, que reconoce estas partículas como extrañas, pero que además hace un reconocimiento erróneo, porque no solo ataca estas partículas, sino que también ciertas de estas partículas se parecen a tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, produce estos anticuerpos para atacar estas sustancias, pero a la vez estos mismos anticuerpos se van a atacar, por ejemplo, a la glándula tiroides y nos produce Hashimoto, a articulaciones y nos produce la artritis reumatoide, ¿ya? Y así un sinfín de condiciones autoinmunes que pueden estar dadas por una alimentación, ¿cierto?, que puede haber sido muy rica en factores, ¿ya?, que pueden facilitar esta permeabilidad intestinal, el estrés, ya, los malos hábitos, el sueño, la falta de sueño también, la falta de actividad física. La verdad es que es todo un conjunto y de manera integral tenemos que ver a las personas para saber qué es lo que está desencadenando esta condición autoinmune. Claro. Pero todo pasa en el intestino. Sí, qué importante. Entonces, todo lo que tú nos comentas, en resumen, al dañarse esa barrera, aparece el llamado intestino permeable y ya empiezan a pasar toxinas de todo tipo y el cuerpo se confunde a tal punto que empieza a atacar hasta las propias células de nosotros mismos. Y dependiendo de la célula que dañan, es la enfermedad que nos da. Sí, ahí también es súper importante señalar que no todas las personas van a generar enfermedades autoinmunes, porque hay que tener la predisposición genética, o sea, tener los genes para esa enfermedad, ¿ya? Para que también no todos se asusten de que todos vamos a hacer enfermedades autoinmunes. Sí, es un tema particular de cada persona. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una enfermedad autoinmune, como tú bien sabes, también sucedió por mi intestino, claramente. Pude haber hecho un Hashimoto, por ejemplo, una enfermedad de la tiroides, pero no, yo tengo una glomerulitis por IgA. Mi cuerpo se desordenó a tal punto que empezó a través de la IgA a obstruir y a dañar la célula del riñón. Y eso llevó a una insuficiencia renal severa. Y, por ejemplo, para comentarte, en este mucus que yo te hablaba de esta barrera intestinal, ya hay mucho IgA presente, que es el encargado de reconocer las partículas extrañas de la alimentación. Esta inmunoglobulina A, que es la misma que a ti te ha generado. Exactamente. Sí. De hecho, la manera en que la encuentran es haciendo biopsias y ahí ven la mucosa. Es un mucus que va entorpeciendo como el drenaje, porque es como un filtro el riñón, como los filtros de los vehículos que uno ve que tienen como unas membranitas por donde pasan las cosas y van filtrando. Se va obstruyendo y como que la IgA es como una mucosa y la va como
es como que se pegotea todo y ya empieza a romper como la célula ya. Pierde su funcionalidad el riñón. Claro, exactamente. Se hacen cicatrices y esas cicatrices no tienen esa capacidad de filtración que tenía el otro tejido. Y bueno, en otros casos, por ejemplo, como comentabas tú, el de la tiroide, derivan un Hashimoto y tienen problemas de secreción de hormonas y así un montón Eso de enfermedades. desencadena después en un hipotiroidismo. De hecho, alrededor del 90% de los hipotiroidismos son autoinmunes. El tema es que en los sistemas públicos solo se evalúa la TSH, entonces se llega al diagnóstico cuando ya estuvo todo este proceso previo de autoinmunidad y ya está instalada la enfermedad. Y como las personas no saben que es autoinmune, no se tratan alimentariamente como una condición autoinmune y siguen comiendo de manera normal. Porque además, la medicina occidental no tiene mucha vinculación con la alimentación, todo es más médico. Claro, ¿ya? de hecho. Pues desde la pastilla. Y a mí me sorprende bastante que uno va al médico y no existe como en su cuestionario, por así decirlo, lo normal es que uno lo tienen que ocultar, hay un procedimiento que tienen los médicos cuando ven a un paciente. En ninguno de esa parte del procedimiento están preguntarle a uno, ¿usted qué come? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo duermen? Es muy raro que hagan ese tipo de preguntas. Así eso es así, efectivamente. Y tampoco es como que te deriven a la nutricionista, o sea, te pueden derivar porque tienes sobrepeso, obesidad, sí, claro. insulina. Pero, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por la universidad, yo cuando estudié nutrición, no había un protocolo para tratar esto. O sea, el hipotiroidismo se trata como a una persona con sobrepeso, obesidad. No hay restricción de ciertos alimentos, sino dietas hipocalóricas. Claro. Que no son la solución para nada. Porque, claro, se van al aspecto en que la persona tiende a subir de peso. A eso pero no al por qué. No el por qué. Así claro, es. hacen una reducción calórica, pero no van a seleccionar los alimentos que podrían alterar el organismo. Y, por ejemplo, el gluten tiene una conformación que es similar a las de la glándula tiroidea, a los tejidos. Por eso, en este caso, cuando hay Hashimoto, hay que eliminar el gluten para disminuir la producción de estos anticuerpos que no atacan solo al gluten, sino que atacan a las células de la glándula tiroidea. El gluten confunde las defensas de nuestro cuerpo y en esa confusión es que termina atacando la tiroides. Qué complejo. Y son cosas que son muy importantes, que nos pueden salvar la vida y que no las sabemos normalmente, no nos las enseñan. No, esto está en pañales. Sí, pero bueno, aquí vamos a ver un poquito más. Si se puede ayudar con algo. Yo he llegado a tener esta información porque he leído y he buscado porque tuve una enfermedad autoinmune, o sea, si no me habría enterado probablemente. Y porque quería tener una mejor calidad de vida. Y porque pensaste que podía haber algo más allá, porque la mayoría de las personas con enfermedades autoinmunes se quedan con los que les dice el médico, que es el tratamiento medicamentoso, y sería, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo he tratado personas con Hashimoto, donde se hace este protocolo, donde se eliminan ciertos componentes de la dieta, y es increíble cómo les mejora la calidad de vida, porque disminuye la sintomatología. Sí, la enfermedad es crónica, no desaparece, pero no tenemos por qué tener estos brotes tan seguidos, ni tan intensos, ni andar todos los días con malestar. Me parece que sufrir. Eso creo que es un tema igual de que tendemos a normalizar ciertos estados. Nos acostumbramos a tener dolor, a que nos duele la cabeza, por ejemplo, que nos duele el estómago, a que X y ya pastillas, tomo esto, que el ibuprofeno, que el paracetamol. Y finalmente nos automedicamos, no nos hacemos cargo como de dónde nace el problema. Y podemos llevar años así y al final nos terminamos generando otra enfermedad porque estamos como parchando con los remedios y que tienen efectos secundarios también. Y lo otro que son mismos antiinflamatorios, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el diclofenaco, todos esos dañan mucho también la barrera intestinal, mucho. Entonces seguimos en este círculo vicioso y seguimos como propiciando que esta sintomatología siga porque no logramos recuperar nuestro intestino.
claro. Bueno, entonces ya sabemos la parte mala, la parte triste. Y ahora, no sé, veamos la parte buena. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo yo, no sé, la Laura de hace 20 años atrás, que todavía no tenía una enfermedad autoinmune, cómo podría haber prevenido esto, por ejemplo? Con una cosa que es súper cliché, Laura, de la que todo el mundo habla, así como que hay que tener buenos estilos de vida o estilos de vida saludable, pero que yo siento que muchas veces como que lo repetimos como papagayo, pero no hacemos la conciencia de lo que eso efectivamente significa, porque un estilo de vida saludable habitualmente lo relacionamos con una alimentación sana, ¿cierto? No comer mucha comida chatarra, aumentar frutas y verduras, tomar agua, hacer ejercicio, pero por ejemplo, le ponemos atención a las horas de sueño, el dormir mínimo 8 horas, el dormir de noche, que es cuando hay que dormir, la gente que trabaja de noche tiene más probabilidades de desarrollar este tipo de enfermedades. Porque en la noche le pasan otras cosas al cuerpo y donde necesita como liberarse de las toxinas y necesita regular ciertos ritmos. Por lo tanto, una persona que duerme mal, ¿ya? O que duerme poco, va a estar más susceptible. El uso de los medicamentos, no solo los antibióticos, sino que todos los medicamentos se procesan por la microbiota, pasan por el intestino, ¿ya? Tienen que ser biotransformados para que después el hígado los pueda eliminar. Y eso también daña nuestra barrera, ¿ya? Cuando somos jóvenes, ¿cierto? También quizás hacemos uso y abuso muchas veces del alcohol. El alcohol también daña mucho nuestra barrera intestinal. Y, por ejemplo, también el tema de las toxinas. Y aquí las toxinas son de todo tipo, o sea, lo que puede venir en la alimentación, a lo que yo me expongo donde vivo, donde trabajo, Hasta el tabaco. Ambiental, el tabaco, que también es por sí solo un factor de riesgo, y además el hecho de tener estas ciertas personas tóxicas a nuestro alrededor. A veces solo eso ya es suficiente para que alguien pueda desarrollar una enfermedad. El estrés. Puede alimentarse bien, puede hacer actividad física, pero tiene una persona ahí que está todo el rato siendo un factor negativo. Claro, ¿ya? si nos rodeamos de un ambiente tóxico de personas, o sea, todo puede ser tóxico en el fondo. Y si tú lo piensas, el médico en alguna ocasión te pregunta cómo están tus relaciones de vida, de pareja, de familia, de todo. No te preguntan eso, no te preguntan si duermes, no te preguntan qué tipo de medicamentos toma. No es parte como de la medicina convencional y tampoco da mucho el sistema, porque por ejemplo en los centros de atención pública el médico tiene un tiempo limitado para poder atender al paciente y como va a estarle preguntando sobre la vida, la verdad que no da. Y también la gente todavía quizás no está haciendo como relación de ello también. También. Eso es bueno tener estas conversaciones, creo que súper bien que sepamos que, porque se escucha mucho esto como muy cliché, como, no, es que el estrés hace mal. Y como casi que se ve como algo que sí se dice, pero en realidad no se entiende, no se practica bien. O sea, sí, el estrés efectivamente es algo científico, genera desorden, o sea, se nos puede disparar el cortisol, vamos a tener un montón de problemas. La glicemia, el colesterol. Claro, la presión se puede subir, el colon, a mí mi pobre colon, pasa susto cuando estoy en una situación de estrés, cuando paso un mal rato. Y ahí entramos al eje intestino-cerebro. Claro. ¿Ya? Porque el colon está conectado, o sea, es el intestino mismo. Porque él puede detectar estas alteraciones a nivel sistémico. Yo he tenido ataques de colon y ahora hace mucho que no me dan, pero también hice eso, como se dice, limpiar la casa. Traté, de verdad, yo hace muchos años que de niña yo decía, en realidad mi familia como que, tú conoces que como la vida es saludable y todo, pero a veces uno cree que lleva una vida súper saludable y no se da cuenta de esas otras áreas. Y cuando tomé papel y lápiz y empecé a hacer inventario real de mi vida y decir, ya, ¿cómo está este aspecto? Pucha, no está tan bien, pues, o sea, después de todo, no estoy viviendo tan bien. Entonces, quizás estas relaciones no me están aportando, me estoy haciendo daño con este tipo de relaciones ya. Mejor me alejo. ¿Cómo está la relación conmigo misma? ¿Cómo me relaciono con los alimentos? ¿Qué tanto me muevo?
Ucha, estoy haciendo poco ejercicio. Que estoy haciendo con mi tiempo libre, también lo que hacía en mi tiempo libre. Yo mi problema era el tiempo libre. Porque yo lo digo en otro video, tú me conoces a mí que era muy sociable y salía un montón. Entonces, claro, en la semana tenía una vida súper saludable y me preocupaba un montón de cosas, pero cuando salía me desordenaba completamente, pues. Y tomaba alcohol y comía tonteras, comía cosas a las horas que no correspondía, dormía mal, dormía poco, porque aparte que soy medio hiperactiva, yo no era de las personas que yo llegaba tarde y decía, no, ya, tengo que dormir mis 8 horas, o sea, me acosté a las 3 de la mañana y voy a dormir hasta las 8 horas, no, yo a las 7 estaba así con los 8 de la mañana, ella haciendo cosas, no, no me pasa nada. Y igual seguía con mi vida, pero mi pobre cuerpo empezó a pasar factura, a pesar de que no era siempre, pero igual el cuerpo le cuesta recuperarse, no recupera esas horas que pierde. Gente, tiene que saberlo. Una vez piensa, no, total, después recupero. Esas horas no se recuperan. Entonces ir haciéndose cargo como de todos los aspectos. Y ahora ya sabemos que la microbiota es súper importante. Y no solo para, por último, si no lo quieren ver solo con las enfermedades autoinmunes, o sea, tenemos microbiota en la piel, en todas partes, o sea, hasta por vanidad, por último, Sí. tenemos podemos estar atentos a eso, o sea, tenemos una excusa para hacerse cargo de eso. Claro, o sea, y como bien tú dices, no solo las enfermedades autoinmunes, sino que hoy en día está comprobado que alteraciones en la microbiota o esta disbiosis que yo mencionaba se relacionan con enfermedades, por ejemplo, del sistema nervioso central, enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, Sí, enfermedades, por ejemplo, como el cáncer. El también. cáncer de colon está súper relacionado con la microbiota, con la alimentación, con la exposición a tóxicos, el cáncer de estómago también por una alteración, o en este caso, por ejemplo, por el Helicobacter pylori, y así un montón de otras enfermedades, y se está descubriendo que en todas están las bacterias Están todas involucradas. involucradas, claro, sí. De hecho, es muy frecuente el cáncer de estómago y de colon por lo mismo, porque estamos en una era de la comida rápida y de que como está todo industrializado se hace en grandes cantidades para que dure, no se vayan a echar a perder las cosas en los supermercados. Las industrias ponen químicos y ponen cosas conservantes que Los son nitritos y súper los tóxicos. nitratos que son muy carcinogénicos. La gente que, por ejemplo, es muy buena para los asados, también grosso error, esas carnes carbonizadas producen sustancias que también son También. tóxicas, son carcinogénicas. El tipo de Entonces, cocción finalmente, igual influye en los alimentos. de Mucho. todas maneras, de todas maneras. Por eso siempre se hablaba de ojalá al vapor o a la plancha, y la verdad es que eso sí es efectivo, pero siempre lo escuchamos como te digo yo, como un cliché, así como, ay, ¿quién va a estar comiendo el vapor o a la plancha? Claro. O Ya, sea, pero uno lo ve sí en los es, programas así como de cocina china, japonesa. Y esta lo encuentra como choro, así como, mira, tiene una vaporera. Y yo tengo incluso una. Y no la ocupo. No, pero por ejemplo, yo no como frituras ni nada. Yo ocupo solo aceite de oliva, por ejemplo. Porque tengo claro que si utilizo otro aceite, al calentarlo se va a volver tóxico. así es. O simplemente no uso el aceite al cocinar y al final le agrego el aceite. Esa es una muy buena medida. Antes, por ejemplo, las abuelitas utilizaban la famosa manteca de cerdo para cocinar, Claro. que después se dijo, porque la misma industria alimentaria dijo que era lo peor, que aumentaba el colesterol, que te tapaba las arterias, y eso no es así. Así es. Hoy en día la medicina funcional está volviendo a recomendar la manteca de cerdo, el ghee, que es mantequilla clarificada, ¿cierto? El aceite de coco, que tienen un punto de fusión más alto, por lo tanto resisten mejor la temperatura. Claro. Y no se va a volver tóxico. El aceite de soya, maravilla, canola, que es lo que más se utiliza, y que estamos intoxicados de omega 6, que la verdad es que eso es como para otro capítulo, Vamos a hacerlo pero entonces. nuestra alimentación de verdad nos está matando, Así nuestra es. alimentación. Hablando de, justo que llegaste al tema ya de los alimentos propiamente tal, los alimentos que hay que evitar, o sea, estamos claros que la comida es chatarra, pero vamos a elementos particulares en nuestra comida que pueden estar dañando nuestro sistema, cosas pequeñas pero que hacemos todos los días, el tema es que repetimos eso, como el Ya, pancito, la margarina, que también la venden como algo saludable. Hagamos una ya. lista como de los malos. A ver, si partiéramos desde los básicos, básicos, tendría que ser el azúcar. El Azúcar, azúcar y refinada. todo, y azúcar refinada,
y todos los alimentos que la contienen, que son todos estos productos de pastelería, todo lo que son las golosinas, los chocolates. El exceso de azúcar altera nuestra microbiota porque favorece el crecimiento de bacterias malas y evita el crecimiento de bacterias buenas. Por eso el azúcar hay que restringirlo, ¿ya? No significa que si yo no tengo un consumo excesivo de azúcar, no pueda endulzar mi té o mi café con eso. Pero si me tomo 4 o 5 tazas al día con 2 o 3 de azúcar y más encima me como el quequito o el chocolate o de repente la torta y tomo bebida, y ahí se nos pasa de todas maneras definitivamente las porciones. Por lo tanto, los azúcares en general. Lo otro, todos los alimentos procesados y ultraprocesados, ¿ya? ¿Cómo veo yo eso? Leyendo la etiqueta. Estos alimentos que tienen montones de ingredientes, finalmente tienen muy poco de lo que yo creo que estoy comiendo. Por ejemplo, un pan de molde envasado tiene como 20 ingredientes y uno de esos es la harina y el resto son puros productos químicos que hacen que ese pan te dure como un mes. Entonces, claro, es que eso es lo sospechoso. Vamos a hacer un capítulo, de hecho, para aprender a leer las etiquetas. Y yo les digo, y no dejarse engañar por esos diseñadores que le ponen pajaritos y plantitas así, se ve muy natural. O el cero azúcar, uno dice, ya, el azúcar es mala, pero resulta que dice, no tiene azúcar, pero tiene glucosa que es derivada del maíz y tienen jarabe de alta fructosa y un montón de cosas que tienen otro nombre. Entonces, como no dice azúcar, está bien, pero al final igual son malas y terminan alterando igual los niveles de insulina en sangre y todo. Entonces, tenemos azúcares, tenemos procesados, ultraprocesados, todo lo que viene en bolsa, en ya cajitas. Idealmente comiéramos solo cosas a granel, ya. Las cosas también, por ejemplo, a la parrilla, ya ese tipo de alimentación no es saludable y también tiene sus propios efectos, como decía yo, carcinogénicos en el organismo. Las bebidas carbonatadas. ¿Me puedo detener, perdón, para hacerle un paréntesis a la gente? Explicar, porque aquí en Chile, si algún chileno ve esto, va a colapsar. ¿Cómo no voy a comer parrilladas? No voy a comer asado. ¿Por qué es potencial, si puedes explicar, por qué es potencialmente cancerígeno? Lo que decía es que la carne, al calentarla y al estar en forma directa con el carbón, produce sustancias que son cancerígenas y que están comprobados. O sea, está comprobado científicamente. De hecho, las más altas tasas de cáncer en Chile están en las regiones donde se consume más carne, ¿ya? Porque la carne se tiende a consumir así. El chileno es súper bueno para la parrilla, para el asado, ¿ya? Hay gente que le gusta, por ejemplo, ya la carne como 3/4, pero hay gente que le gusta la carne más como suela, ¿cierto? Más cocida. Que se les haga esa película doradita que tiene encima, ese es un indicador de posible cancerígeno. Y es como rico, o sea, si uno lo saborea. Es rico al paladar. Es agradable, un poco crujiente y todo, pero son los azúcares que se degradan a tal punto que se carbonizan, por así decirlo, y es lo cancerígeno. Y no se trata de que nunca vamos a comer asado, pero hay familias que por hábitos comen asado semana por medio o todos los fines de semana. Entonces, no solo por la carne, sino que pueden ser otros alimentos que al estar así en exceso de cocción y con esa película, es que se pueden volver cancerígenos, como el pan tostado, comerlo quemado, tampoco es saludable. Cualquier alimento que contenga carbono, que esté directo con el calor, va a generar sustancias carcinogénicas, ¿ya? Entonces, evitar las cosas a la parrilla, siempre mejor al vapor, a la plancha. El tipo de preparación influye mucho, de hecho, ¿ya? El alcohol también nos altera nuestra barrera, y bueno, si ya nos vamos como a protocolos más específicos, en autoinmunidad se recomiendan las dietas sin gluten y sin lácteos, porque generan esta pérdida de la permeabilidad intestinal y activación del sistema inmunológico. Y eso también está comprobado en la mejora que generan los pacientes con autoinmunidad el eliminar estos alimentos. Yo sé que es difícil, pero no es imposible, y en la medida que las personas se van sintiendo mejor, quieren prolongar esa sensación de bienestar y van poniendo en la balanza lo que yo pierdo
al eliminar, por ejemplo, el pancito, que es tan rico y que es parte de nuestro hábito, y al incorporar quizás otros cereales en reemplazo. Pero a la larga todos optan por seguir con este tipo de alimentación. Claro, es que yo igual les comentaba en los videos de que puede parecer a veces muy difícil y van a dar ganas de renunciar y va a dar la rabia y pucha la cuestión, porque igual todo se da para que uno no haga los cambios, porque uno sale, quiere ir al súper y no hay nada que no tenga químicos o no tenga gluten, porque incluso tú compras salsa de tomate y tiene gluten, no, ya casi nada está libre de gluten. Pero ya cuando uno hace ese cambio de mentalidad y de verdad los beneficios son tan grandes, cuando uno se empieza a sentir bien y tienes energía y como que recuperas esa juventud, esas ganas de hacer cosas. Y es como, no, es que no, gracias. De hecho, yo hace mucho que dejé esas cosas, como pan, poquito, pero solo pan de masa madre integral. Y muy porcionado, trato de no pasarme. Hablando de eso, por ejemplo, se habla mucho del gluten. Y muchas personas creen que es un tema solo de los celíacos, ¿cierto? Pero el gluten también ya se ha comprobado, hay estudios, hay casos clínicos ya que se han hecho, en que igual a personas normales sin tendencia a enfermedad autoinmune el gluten igual les puede complicar porque cuesta digerirlo. Sí. Y hoy en día, por el trigo que tenemos hoy en día no es el mismo de antes. Dicen, pero el hombre, la humanidad ha comido trigo desde siempre. Sí, desde muchos años, pero antes el trigo, la semilla del trigo no es la misma de ahora y no tenía la cantidad de gluten que tiene ahora. Entonces cuando es fermentado, al parecer ese gluten, ¿cierto?, se va haciendo más digerible. Sí. Lo que hace la fermentación, por ejemplo, en el caso del pan de masa madre, que se recomienda mucho, salvo en celíacos, sí, sino que para las personas que puedan llevar una dieta libre de gluten, pero no tan estricta, lo que hacen las bacterias, en este caso en la fermentación, las bacterias y las levaduras, es metabolizar esta proteína, este gluten, y dejarlo como en sus porciones más pequeñas, que el cuerpo no alcanza a reconocer como potenciales antígenos o como algo extraño. Y hace lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos del kéfir, sí, que es el yogur de pajarito. De leche. Uh-huh. Esta fermentación también lo que hace es digerir las proteínas, digerir la lactosa, entonces incluso el kéfir se puede hacer con leche entera y lo puede tomar la gente que es intolerante a la lactosa. Es así de fantástica la fermentación. Otra vez estos microorganismos nos andan salvando la vida, sí, es increíble. Yo la verdad, yo evito los lácteos y si consumo algún lácteo es fermentado, no tengo ningún problema. Yo tengo una tendencia a la intolerancia a la lactosa y lo evito también por la caseína que tienen, que no se habla mucho de eso, siempre se habla con respecto a los lácteos y la lactosa. Entonces las personas, yo he hablado con varias personas que me dicen, no, yo no tengo porque no me duele el estómago. Es que no es simplemente un tema de dolor de estómago, sino que podría, si alguien tiene una tendencia a una enfermedad autoinmune, la caseína también podría generar un problema. De hecho, la caseína también genera un metabolito que se va, en este caso, al sistema nervioso y también genera una alteración a nivel cerebral. Y son cosas súper distintas, porque la lactosa es el azúcar de la leche, que es un carbohidrato. Y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico está relacionado con las proteínas de los alimentos. Claro, y la caseína es la proteína. Sí, el gluten es la proteína del trigo y la caseína es la proteína de la leche. Y por esa razón se hacen estos protocolos sin gluten y sin lácteos, ¿ya? Pero igual para hacer esa diferencia que es súper importante. Sí, es muy importante. Está muy bien señalar eso de que los alimentos, uno los clasifica y se lo enseñan en el colegio de niños. Ya están los carbohidratos, los azúcares, las grasas, las proteínas. Pero no son puro eso, o sea, tienen varios compuestos y la leche es uno de ellos. Tiene principalmente más esto o otra cosa, pero tiene de todo un poco y entre ellos va a tener proteína, va a tener azúcares, va a tener materia grasa. Y en este caso, al parecer, la más inofensiva de la leche es la grasa. ¿Cierto? Y sí, lo mismo que la manteca. Por ejemplo, con la leche se hace la mantequilla, sí. ¿ya? Pero la mantequilla tampoco se recomienda mucho, por su cantidad de grasas saturadas, igual que tiene colesterol. Pero si esta misma mantequilla se somete a otro proceso térmico, se le elimina la lactosa, se le eliminan los restos de proteína, y que es la caseína, y queda solamente esta grasa, pero queda una grasa de buena calidad que además es rica en ácido butírico,
Y el ácido butírico es el principal alimento de las células del colon, ¿ya? Y además este ácido graso también tiene la capacidad de viajar a través del sistema circulatorio y llegar al cerebro y ayuda a estimular la producción de otro neurotransmisor que se conoce como GABA, que también tiene que ver con el bienestar. Por lo tanto, o sea, está todo tan conectado porque los alimentos que ayudan a la microbiota, en este caso la fibra, ya que nosotros consumimos las frutas, las verduras, las legumbres, se fermentan en el colon por la microbiota y también generan producción de ácido butírico, Claro. que es el mismo que alimenta el colon. Entonces, el ghee es un alimento muy, muy recomendado. Muy nutritivo. Siempre que se compre tiene que decir libre de caseína, tiene que decir libre de lactosa, que hay algunos que son como medios intermedios, que no dicen libre, por lo tanto ahí no nos aseguramos de que es un ghee de buena calidad. Bueno, igual en unos capítulos vamos a hacer de hecho uno con los básicos que tenemos que tener en la cocina y cómo podemos obtenerlos. En uno de esos es cómo hacer ghee y cómo poder manipular el tema de la temperatura, porque igual eso es importante como para poder sedimentar bien las fases que tiene la mantequilla. Sí, lo hago, de hecho, porque me gusta el sabor de la mantequilla y la mantequilla con la caseína no me anda muy bien. Yo empecé a incorporarla este año y la verdad es que igual ha tenido muy buena aceptación en mi familia. Por ejemplo, hago champiñones salteados en ghee, los champiñones que son una verdura súper rica en azufre, ya que además se recomienda mucho también en autoinmunidad porque las verduras ricas en azufre ayudan a desintoxicar el organismo, a que trabaje mejor la mitocondria, que se obtenga de mejor manera la energía. Así que imagínate, qué mejor mezcla que unos champiñones salteados. A mí me encantan. Yo la uso bastante como para, más que nada para cocinar, y el aceite de oliva para lo que es como ensalada y esas cosas. Y bueno, yo también, de todo lo que he leído que tú comentabas también, voy a promover un poco en caso de que alguien tenga la alternativa a la manteca de cerdo. Ideal que sea un cerdo, pucha, ojalá carne orgánica. Y ojalá, eso sería lo maravilloso. Un cerdo que paste libre por el campo, sí, Sería idealmente ideal. siempre obtener las carnes de las fuentes más libres de antibióticos, que se hayan alimentado de una forma natural, en la medida que se pueda. Claro, si se puede consumir, si tienen la alternativa de consumir una carne sin hormonas, sin antibióticos, optar por esa. Aparte que también no tenemos que olvidar que estamos tomando una vida para alimentar la propia y igual esos productos suelen ser más empáticos con los animales y hay un proceso, eso igual influye, se habla mucho de las energías y todo como que si fuera algo místico, pero si nos comemos un animal que estuvo estresadísimo toda su vida, no podemos esperar que eso nos vaya a hacer bien, o sea, nos va a transmitir todo eso porque se generan toxinas finalmente en su propio organismo que después terminamos comiendo a través de su carne. Entonces igual influye. El tema de los huevos, el huevo está muy satanizado también con el tema del colesterol, pero también puede ser un alimento muy saludable, pero hay que ver también qué comió esa gallina. Por ejemplo, hay personas... Los huevitos de campo, es lo que más se recomienda, el huevito de campo, de todas maneras. Pero hay huevitos que, por ejemplo, las gallinas comen soya. Y las personas que tienen histaminosis o que suelen ser más alérgicas, que son asmáticas, se comen un huevo de esos y les hace súper mal porque la soya es alergena. Entonces hay que empezar a hilar como más fino y sé que a veces suena como... la gente se puede agotar a las personas y decir, pucha, ya no sé, no puedo ni respirar porque no sé si me va a hacer mal, no quiero tomar ni agua. Pero un tema como de paciencia, ir de a poquito, pero ir como por partes, ir haciendo como tic y ya. Solucionado esta parte al menos ya. Yo lo del pan lo solucioné. Lo otro importante, como tú estás haciendo este inventario, si vamos a hacer un cambio de vida, no tiene por qué ser todo inmediato. ¿Ya? No, para nada. De hecho, no debe ser así porque trauma. Claro, si yo decido cambiar, no sé, puedo tomarme quizás todo un año para hacerme los hábitos, porque tengo que ir a la feria, porque tengo que tratar de ir a comprar a lo mejor la carne a un lugar donde no esté tan procesada, porque tengo que darme el tiempo de vez en cuando de ir a comprar el pescado fresco y no el congelado o no el en lata. Pero todo eso requiere un tiempo, a lo mejor sí, me gusta mucho el pan y voy a tomar tiempo en ir probando otras opciones, a lo mejor pasaré por el de masa madre y iré viendo cómo me siento, pero nada que vaya a ser duradero se cambia así de la noche a la mañana.
Sí, estoy completamente de acuerdo y todos los estudios lo dicen, de cómo funciona el cerebro y de hecho los mismos malos hábitos que tenemos se han formado y son parte de nosotros porque los repetimos todos los días y a distintas horas y son parte ya de nuestra vida y llega a tal punto que se fusionan con nosotros que a veces no nos damos ni cuenta de qué malos hábitos tenemos. Está tan Como las cosas normalizado. automáticas. Entonces la idea es hacer lo contrario con las cosas buenas, de normalizarlas. Y ya después uno ni las piensa porque ya es automático. Y ya empezar a hacerse cargo de otra cosita. Y es un proceso como que de crecimiento, así como nos solemos enfocar en cosas como personas que se buscan el crecimiento espiritual o en su carrera, en los estudios, en ir creciendo, ir aprendiendo más. En la vida saludable es así, uno de nunca acabar. Yo creo que cuando estemos ya a punto de partir, vamos a seguir aprendiendo cosas, porque es así. Vamos a ir conociendo cosas nuevas, como esto de la microbiota que antes ni se hablaba, no se conocía. Está todo en proceso todavía, está todo en pañales, estamos recién recibiendo estos como primeros resultados que igual son súper alentadores, el tema de la generación de probióticos a través de estos estudios para ver si se puede mejorar, no sé, la depresión o la ansiedad a través del consumo de alguna bacteria específica. Imagínate qué fantástico sería que nos pudiéramos mejorar de esa forma y no tener que llenarnos de químicos para poder controlar las alteraciones o los desequilibrios que a lo mejor están instalados desde que nacimos, porque a lo mejor hubo un mal parto, hubo poca lactancia materna, la integración de los alimentos no fue la adecuada, nos dieron muchos antibióticos y así una suma de cosas. Sí, así que bueno, dentro de todo, aunque viene un poco de desorden en nuestros mundos esto de decir, oh, ya, si no hay que ponerse las pilas con la comida y con lo que respecta como a la vida saludable, también creo que es algo súper positivo porque tenemos un descubrimiento con una información que pucha, realmente es muy buena y nos puede ayudar muchísimo. O sea, yo lo hablo desde mi experiencia, ha sido todo un proceso, yo no lo he hecho de un día para otro. Tú que me conoces hace años y mis cercanos saben que ha sido un proceso y que ha costado, es un trabajo. Quizás desde afuera alguien ve y me han hecho comentarios como, la, pero es que tú eres así, yo no. Y yo lucho con mi ser, porque yo tiendo a ser como desordenada y soy como muy espontánea y dispersa, entonces el tema yo creo que va como a aceptarse uno mismo, digo, ya, la Laura es de esta manera y la acepto, pero ya debemos trabajar y también debemos ser ordenados y la verdad que me ha ayudado un montón, o sea, cómo me siento hoy a cómo estaba unos años atrás, una diferencia enorme. Ahora tengo más años y me siento más saludable y mucho mejor de cómo estaba hace 5 o 10 años atrás, cuando estaba con mi enfermedad autoinmune full, sufriendo. Todavía a veces tengo desórdenes, que es normal, aparte que lo de ser mujer, las hormonas nos juegan en contra. Y de acuerdo a los ciclos, a veces mi defensa igual se desordena un poco. Me pasa que van a ver a lo largo de los videos que a veces tengo la carita súper inflamada, a veces la tengo ya más delgada y es por el tema de mi enfermedad autoinmune, que retengo más líquido o no. Pero eso más bien termina siendo un detalle estético hoy en día que algo que me afecte. Ya los dolores que tenía antes, ni un problema. Ahora mi estómago súper bien, como de todo, cosas saludables, pero de todo. Antes habían alimentos que son muy saludables que yo no era capaz de digerir, como las legumbres. Me tuve que privar mucho tiempo de las legumbres y que a mí me encantan. Me tuve que privar muchos años de ellas porque la verdad no era capaz mi estómago con ellas en mi intestino, porque tenía tanto daño producto de la enfermedad autoinmune y de los medicamentos que me dieron para esa enfermedad que no podía comerlos. Tuve hartos déficits producto de lo mismo. Recuerdo eso y doy fe, porque conocemos a Laura hace muchos años, de cómo ha sido todo este proceso. Y además siempre estuvo en ti la inquietud de alimentarte bien. Yo no llevo tanto tiempo en esto de estar relacionada con la medicina funcional o con esta alimentación en el tema autoinmune. Creo que Laura lleva mucho, mucho más tiempo buscando las mejores alternativas para ella, así que de verdad que si ella lo ha probado y hoy en día puede decir que está mejor, es porque lo ha probado empíricamente en su cuerpo y hoy en día todos los estudios avalan, sí, avalan lo que ella ha ido haciendo así como en ensayo y error.
pero de verdad que si las personas que nos están viendo y tienen esta como inquietud de sentirse mejor, el camino de todas maneras es la alimentación. Sí, yo lo recomiendo, full. O sea, no es hoy sí es un cambio de estilo, de verdad, ponerlo en práctica y de a poquito, como comentábamos, no es necesario hacerlo de golpe y porrazo, de un rato para otro, no. Pero sí tener la convicción de decir, no, hoy en día yo soy otra persona, una persona que se acepta y se cuida. Yo creo que es eso. Y, y ponerle ganas, y es un proceso. Y disfrutarlo igual el proceso, uno va viendo cambios, igual al mediano y corto plazo, tampoco es una cosa de que, o sea, yo la primera vez que empecé como a restringir los alimentos que no me hacían bien, es que había pasado una semana y estaba bien, o sea, era como, wow, no puedo creerlo, o sea, hace años que no me sentía así de bien. Entonces dan ganas de verdad que de quedarse con eso porque, ¿qué pasa? El cuerpo también tantos años de cosas que quizás sin saber que nos hacían mal, ya no identifica qué es lo que nos hacía mal. Al empezar a sacar ciertos alimentos y después reincorporas uno de esos que no son buenos, nosotros inmediatamente detectamos y reaccionamos. Entonces ya sabemos exactamente qué es lo que nos hace mal y ya la reacción es como no. Yo solo pensar en el alimento digo, no, muchas gracias, dejémoslo así porque la verdad que me recuerdo de ese malestar y ya, no quiero. Eso me ha pasado con algunos pacientes que dicen así como, oye, ¿sabes qué? No sé, no aguanté, me tomé un cortado cuando estaban en una dieta sin lácteos, por ejemplo, y se sintieron así pésimo, muy mal, o con síntomas que antes uno no relacionaba con la alimentación, como por ejemplo un dolor de cabeza, po. Y que normaliza, porque y no sé por qué siempre me duele la cabeza. Un dolor de cabeza puede ser por cualquier cosa, pero menos porque yo comí algo o porque no estoy comiendo algo. Entonces, sí, esa cosa, eso que tú mencionas de que después tu cuerpo identifica como súper bien, donde ya tienes tu intestino reparado, donde estás llevando una alimentación antiinflamatoria que involucras o incorporas algo que hace mal y tu cuerpo lo detecta al tiro. Después se llega a tener como esa fineza con las cosas que hacen bien o hacen mal. Uno dice, ay, que hablará con mi cuerpo, pero en realidad es que ya no tiene esa nebulosa y está realmente ya detectando qué cosas no nos hacen bien y qué cosas nos hacen bien o mal. Me pasa a veces que como algo que es sano y ando súper bien, como llena de energía y no sé qué. Y igual yo tengo mis momentos en que me sale mi Mr. Hyde, el otro yo, y me como algo que no es bueno y ya a la media hora estoy pagando las consecuencias. La Laura del pasado daña la del futuro y digo, pucha, ya, me porté mal, pero asumí las consecuencias, no lo hago más. Y igual hay que vivir relajado, encuentro yo también. No se trata de estar, no como esto porque esto hace mal, no como esto otro, porque al final no se aísla de las personas. Para relacionarse es bueno, hay que relacionarse con las personas, hay que tener buenos lazos con la gente, con nuestros cercanos, con la gente que nos importa. Y también no estresarnos, porque el estrés también es malo, pues, o sea, por querer tener al final un estilo de vida así ultra impecable y ultra ordenado, al final caemos en un estrés que no hace bien. No, por eso hay que tomárselo con calma. Los procesos que más duran son los que llevan más tiempo. Así que ir con calma, ir evaluando por grupo de alimentos, por tipo de alimentos, y así ir haciendo los cambios. Súper, yo creo que quedó todo súper claro. Muchas gracias, Clau, nos explicaste, pero no pudo haber mejor explicación. Súper entretenido, se me pasó Sí, volando. no, a mí me encanta este tema, pero bueno, vamos a ver si a los demás, si no, yo creo que sí, porque si van a ver algo que aparte es una herramienta que les sirve y es un tema muy entretenido y aparte que es algo nuevo, es una novedad para muchas personas, entonces igual yo creo que va a ser entretenido de verlo. Y bueno, para cerrar, yo quiero dejar como tus datos, vamos a ponerlos después acá en las mismas redes sociales, cómo te pueden contactar en caso de que quieran ya verse con un especialista que los pueda guiar ya más detalle en su alimentación. Una última pregunta, consejo que nos puedas dar. Hoy en día sabemos que estamos en un tema más bien de crisis, país, mundo, post pandemia, pero si hay personas que quizás no tienen los recursos para ir donde una nutricionista o un especialista como tú. Consejos generales aparte de los que les dimos extra, que podían tener en casa, por ejemplo. Consejos generales. Eliminar o disminuir todos los alimentos procesados, ¿ya? Con esos mismos recursos
porque a veces compramos el dorito, la papa frita, el picadillo el fin de semana con la mayonesa, y ahí nos queda un descalabro en el sistema digestivo, en los intestinos, Y en el más la presupuesto bebida. igual, porque no son baratas tampoco. Y muchas veces eso es parte de los hábitos, así como, no, pero es que es el regaloneo del fin de semana y aquí nos juntamos todos y comemos. Ya. Pero eso también es algo que está dentro de nuestros hábitos y que se puede cambiar, ¿ya? Con esos mismos recursos, asegurar sí o sí estas 3 porciones de verduras y 2 porciones de fruta al día. Esto está en las recomendaciones, en las guías de alimentación de nuestro país, ¿ya? Que también se menciona así como, no, consuma 3 porciones de verdura y 2 de fruta, ya, pero si nos vamos a lo específico, con eso, más las legumbres, más los cereales integrales, nosotros logramos alimentarnos con aproximadamente entre 20 y 25 gramos de fibra al día. La fibra es la que alimenta nuestra microbiota. Idealmente que estas frutas y verduras sean variadas. No saco nada con comer lechuga escarola de lunes a lunes o solo manzana, ¿ya? Claro. ¿Por qué? Porque no todas las verduras me ayudan, no todas las frutas me ayudan, ¿ya? Mencioné aquí las verduras ricas en azufre. Lo que más se recomienda es el repollo, ¿ya? El repollo es accesible, dura mucho en el refrigerador, es muy ¿ya? bueno. Alimenta mucho, es rico en azufre, nos ayuda a desintoxicarnos, repollo, coliflor, brócoli, repollitos de Bruselas, la cebolla, tratar de incorporarla harto en las comidas, si se puede cruda, mucho mejor, el ajo también, los champiñones, ¿ya? Y de las frutas, los frutos rojos, ¿ya? Son los más recomendados para el organismo. No las frutas de pulpa blanca como la manzana, la pera, que son las que más comemos habitualmente, pero son las menos ricas en nutrientes y las que menos alimentan a la microbiota. ¿Ya? Ahí un punto extra para los arándanos, para las frambuesas, para la frutilla, para las frutillas, la mora, todo eso oscuro es lo mejor para nuestra microbiota. Las moritas esas despreciadas a veces del camino que salen acá en el campo, guárdelas, las lava, le saca la tierrita y se las come. Así es. ¿Ya? Sí. Eso es lo que alimenta nuestra microbiota, la fibra, frutas, verduras, frutos secos, semillas, ya legumbres. Con eso nosotros vamos a mantener nuestra microbiota alimentada. Ya, vamos a alimentar a las buenas y van a disminuir esas voces que nos piden azúcar. Sí. Ya, eso es lo importante, pues disminuir las voces esas que nos piden cosas que no debemos comer. No hacerle caso a ese instinto de comer azúcar porque son las bacterias malas las que nos están pidiendo azúcar, ¿ya? Y eso nos nubla la mente y se vuelve un hábito. Si yo todos los días me tomo el cafecito con la galleta a la misma hora, se vuelve un hábito y después lo hago como algo inconsciente. Claro, es algo automático que ya se hace todos los días inconscientemente. Súper buen consejo entonces, pues a comer hartas verduras, frutas de distintos colores, porque tenemos microbiotas de todo tipo y hay que alimentarlas a todas y todas se alimentan de distintos tipos de verduras y fibras. Entre más variada la alimentación en frutas, verduras, legumbres, mejor vamos a tener alimentados a nuestra microbiota, ¿ya? Aceite de oliva para aliñar, aceite de oliva idealmente no cocinar los aceites vegetales que utilizamos. Podemos utilizar el aceite de oliva si es que cociné algo sin aceite, se lo agrego al final, al momento de servir, ¿ya? Esa también es una buena recomendación. El aceite de oliva ayuda a prevenir el cáncer, las enfermedades inflamatorias, nos protege el corazón, nos ayuda a controlar la presión arterial, a disminuir la resistencia a la insulina. La verdad es que el aceite de oliva también es fantástico, es como hacer solo una clase de aceite de oliva. El oro verde que le llaman, sí, es muy bueno. Bueno, podríamos hacer después ya hablando como de los superalimentos y desmitificar algunas cosas igual, porque hay alimentos que se consideran súper sanos, como no sé, antes se considera que era sano desayunar leche con cereales y ahora vemos que no es tan bueno después de todo. Y también quitarle la etiqueta de malos a los que son buenos, porque igual estamos en estamos en una era de la satanización igual de los alimentos, como que esto es malo, pero no están así. Y lo otro, como recomendación, no hacerle caso a todo lo que aparece en redes sociales, porque mucha de esa información está hecha solamente para vender, sobre todo lo que son suplementos. Si necesitan suplementarse, háganlo idealmente con un profesional, que les den marcas. Nosotros no estamos asociados a laboratorios ni nada, pero podemos recomendar marcas que sabemos que tienen mejores efectos, ¿ya? Porque, por ejemplo, con el omega 3, ¿ya?
en la farmacia les van a vender o les van a ofrecer con el que tengan mejor convenio, ellos como farmacia, pero no siempre es el mejor omega 3. Así que eso. Súper buen consejo. Entonces ya están, tienen una lista de consejos ahí que pueden anotar. Y después vamos a hacer un video con los básicos de la cocina, también tomando en cuenta eso que nos enseñaste hoy día. Muchas gracias, Clau. No, de nada. Estuvo Yo muy bueno. feliz. Y que espero que esta información llegue a muchas personas, que podamos cooperar con un granito de arena y nada, nos estaremos viendo más adelante. Si podemos prevenir enfermedades y bueno, y si alguien lamentablemente ya está en un proceso, ya le declararon una enfermedad, también disminuir esos síntomas y hacerlo más llevadero. Y darle una luz de esperanza, porque de verdad que la alimentación es una luz de esperanza cuando aparecen este tipo de enfermedades. Así es, yo doy fe de eso, así que al menos por mi parte puedo decir que sí funciona. Pero hay que ser constante y de a poco, si no es una carrera. Eso. Ya, Clau, muchas gracias. Adiós. Bueno, y eso ha sido el capítulo de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí. Aprovecho también de agradecer a Claudia por la información que nos entregó. Si estás iniciando un cambio de estilo de vida, si tienes alguna enfermedad autoinmune o conoces a alguien a quien le pueda servir esta información, te dejo invitado para que lo compartas. Y si te gustó, puedes dejarnos me gusta aquí abajito, eso nos ayuda mucho como canal. Y no olvides suscribirte, es totalmente gratuito, así no te perderás ninguno de los contenidos que estaremos publicando. Y te cuento que ahora se vienen videos de cocina para aprender a alimentar esa microbiota y comer más sano de una manera práctica y sencilla. Que estés muy bien y nos vemos hasta el próximo capítulo.